Conociendo la dislexia. ¿Qué es la dislexia? La dislexia es un trastorno que dificulta la descodificación con sentido de los símbolos lingüísticos y se debe a una disfunción o alteración neuropsicológica. Además, la alteración se presenta como una gran inmadurez en aptitudes psicolingüísticas y en habilidades de preparación para la lectura. Del mismo modo nos referiremos a dislexia cuando el retraso en las habilidades globales de lectoescritura es de 2 años o más. Este trastorno tiene un componente genético del 60%. Además, recientes investigaciones han hallado diferentes áreas cromosomáticas que parecen intervenir en el desarrollo de la dislexia. Por ejemplo, el más destacado es un gen que se ubica en el cromosoma 15, ya que podría estar implicado en la formación de ectopías, cúmulos anormales de neuronas y células gliales responsables de una desorganización en las conexiones neuronales implicadas en procesos de lectoescritura. El 2% de la población se ve afectada por esta condición y entre el 8% y el 10% se puede incluir dentro del espectro en distintos grados. Es más, la dislexia es el más común de los trastornos de aprendizaje y afecta a un 80% de los niños con este diagnóstico. En el momento de ingreso al colegio, las niñas aventajan a los niños en el proceso madurativo de habilidades como lenguaje oral y coordinación visomotriz hasta en 6 meses. Todos los estudios coinciden en que hay por lo menos el doble de niños que de niñas con alteraciones importantes de lectura. La dislexia no está relacionada ni determina la inteligencia. Su problema es únicamente a nivel de lectura y escritura. Los niños con dislexia forman parte del colectivo sujetos a necesidades especiales. Características de la dislexia. Es difícil determinar si un niño es disléxico antes de los 7 o 8 años, ya que el criterio que se utiliza para determinarlo es el retraso en el área de lectura, respecto a su grupo de referencia. Existen diferentes indicadores que nos pueden alertar sobre una posible dislexia. El periodo de primaria es una etapa de gran impacto para los niños con dislexia. Después de todo, es el momento en el que se aborda el aprendizaje de las técnicas instrumentales, lectura, escritura, cálculo. Por lo tanto, es fundamental prestar atención a posibles señales para poder apoyar al niño antes de que la frustración y el desánimo tomen las riendas de esta etapa. Enseñanza primaria, de 6 a 9 años. Familiares con problemas de dislexia. Dificultad para la asimilación de nuevas palabras. Problemas para recordar series, colores, meses del año. Dificultad para realizar secuencias. Diferencias significativas en el rendimiento cuando se presenta el material de forma oral o escrita. Umbral reducido de agotamiento, distracciones y aburrimiento ante tareas repetitivas de escritura o lectura. Confusiones entre letras morfológica o fonéticamente parecidas. Se producen omisiones, inversiones y reiteraciones en la lectura. Escritura en espejo. Pérdida frecuente del punto de lectura. Aplicación incorrecta de los signos de puntuación. Ritmo de lectura lento. Problemas de lateralidad. Falta de atención y concentración. Frustración manifiesta ante tareas de lectura. Problemas de conducta. Niños entre 10 y 12 años. Alteraciones en el orden de las letras u omisiones en la escritura. Errores de lectura reiterados. Lagunas en la comprensión de los textos. Perfil de trabajo desorganizado. Dificultad para tomar apuntes y anotaciones. Niveles de frustración elevados. Somatizaciones, dolores de estómago o de cabeza. Problemas conductuales, inmadurez. Niños a partir de 13 años. Escritura desordenada y difícil de entender. Mala organización gramatical y errores ortográficos. Dificultades para realizar composiciones escritas. Dificultad para el aprendizaje de idiomas. Deterioro de la autoestima. Baja comprensión lectora. Aversión a la lectura y escritura. Baja velocidad lectora. Dificultades de memorización relacionadas con la lectura. Dificultad para la gestión del tiempo. Inventa estrategias para posponer tareas relacionadas con la lectura. Tipos de dislexia. Evolutiva, es la que viene definida a nivel genético o que evoluciona según el desarrollo del niño. Adquirida, es aquella provocada por una lesión cerebral en las áreas encargadas del procesamiento lectoescritor. Fonológica, el sistema utilizado para la lectura se basa en el sistema visual por estar alterada la ruta fonológica. Por lo tanto, el niño basa su lectura en la observación de las palabras en su forma global, deduciendo más que leyendo. Tienen facilidad por leer palabras conocidas,
pero les resulta difícil leer palabras desconocidas o inventadas. Cometen muchos errores de lexicalización, del tipo, leer seta en lugar de seto, o gato en lugar de pato. Errores morfológicos o derivados, corría por corriendo o batidora por batir. Visual o superficial, el sistema utilizado para la lectura se basa en el sistema fonológico por estar alterada la ruta visual. Debido a esta dificultad el niño basa su lectura de las palabras a partir de fragmentos más pequeños. Presentan dificultades a la hora de leer palabras cuya lectura y pronunciación no se corresponden. Las palabras de mayor complejidad o longitud suponen una mayor dificultad para los niños con este tipo de dislexia. Profunda o mixta, las dos rutas se ven afectadas. En el tipo mixto podemos detectar parlalexias o errores semánticos, por ejemplo confundir feliz por Navidad. Errores visuales derivativos. Dificultades para descifrar el significado de las palabras. Problemas para leer palabras inventadas o novedosas. Dificultad para leer palabras abstractas y verbos. Bases necesarias para la lectoescritura. Es interesante conocer las bases de la lectoescritura y las fases de su desarrollo, ya que nos permitirá establecer un patrón de referencia con el que contrastar y reconocer alteraciones significativas para la identificación de posibles dislexias. La lectoescritura es un proceso en el que intervienen múltiples componentes. Desde la percepción visual y auditiva, a diferentes procesos cognitivos que conectan regiones de los dos hemisferios cerebrales. Del mismo modo no nos podemos olvidar de los neurotransmisores necesarios para poder realizar correctamente la comunicación entre dichas áreas cerebrales. Por lo tanto, las alteraciones que se observan en la dislexia variarán dependiendo de la estructura disfuncional implicada en el proceso. Visual, identificación de forma gráfica de letras y palabras. Fonológico o subléxico, capacidad de asociar el fonema correspondiente a cada grafema. Léxico, identificación de la palabra en su conjunto y su automatización. Los procesos necesarios para la lectura incluyen descodificación, análisis, síntesis, conjetura y verificación. Existen dos procesos para la lectura que son parcialmente independientes. El aprendizaje y automatización de los dos procesos son imprescindibles para la lectura fluida y comprensión del contenido. La sublexia, que se basa en la descodificación grafema-fonema. Un proceso de tipo secuencial que permite leer cualquier tipo de palabra aunque sea de forma lenta y fragmentada. Además, uno de los procesos básicos de lectura es la capacidad que tenemos como escritores y lectores por identificar un signo gráfico o grafema por un nombre y un sonido o fonema. Por lo tanto, estos son especialmente importantes en las primeras etapas de aprendizaje de la lectura y tienen que ser automatizados. La lexia implica un proceso de tipo simultáneo que permite identificar las palabras familiares globalmente. Es decir, palabras que forman parte del vocabulario, que pueden reconocerse y hacen posible una lectura más eficaz y rápida. Habilidades lingüístico-perceptivas. Capacidad para centrar la atención, concentrarse y seguir instrucciones. Capacidad para comprender e integrar el lenguaje hablado de la vida cotidiana. Secuenciación y memoria auditiva. Secuenciación y memoria visual. Descodificación de palabras. Análisis contextual y estructural del lenguaje. Síntesis lógica e interpretación del lenguaje. Desarrollo y ampliación del vocabulario. Fluidez de registro y capacidad de relación. Fases evolutivas del lenguaje. Exploración sensomotora. En esta etapa el niño interactúa con el ambiente de manera espontánea con el juego y empieza a desarrollar un monólogo interno. Balbuceo. En el quinto o sexto mes la mayoría de los niños empiezan a balbucear, de esta manera asocian los sonidos a movimientos de boca y lengua. Imitación. Los niños imitan las expresiones de su entorno mediante ecolalias. Diferenciación. El niño consigue asociar un significado a las palabras y posteriormente va asimilando la relación semántica entre ellas. Conceptualización. Con la adquisición de vocabulario se van desarrollando los conceptos verbales. Estructural. El niño estructura y organiza sucesos o historias en principio, nudo y desenlace. En esta fase el lenguaje se refina con rapidez e integran estructuras de comunicación más complejas. Simbólica. Esta es la última de las fases y suele completarse a los 11 años con fluidez, habla reflexiva, lectura silenciosa, deletreo y consolidación de escritura. Desgajamos la dislexia. Hoy en día hay un consenso generalizado entre los investigadores,
de que el núcleo del problema en la dislexia está relacionado con un déficit funcional en los mecanismos neurobiológicos del lenguaje, especialmente en el componente responsable del análisis fonológico. Se ha comprobado mediante magnetoencefalografía que en los niños disléxicos, la actividad cerebral predominante en el procesamiento de las palabras tiene lugar en el hemisferio derecho. Sin embargo, lo habitual es que se produzca en el hemisferio izquierdo. Por lo tanto, se podría deducir que la actividad del hemisferio derecho en esas actividades podría deberse a una estrategia compensatoria, debido a algún tipo de déficit del funcionamiento del hemisferio izquierdo. Componentes susceptibles de crear una disfunción lectoescritora: orgánicos, sensoriales, cognitivos. Lesiones neuronales. Insuficiencias bioquímicas. Pobreza del desarrollo. Inmadurez del desarrollo. La importancia de la lateralidad. La lateralidad es un indicador de maduración psiconeurológica que viene correlacionada con el rendimiento académico. Prevención. Es importante que maestros y profesores sepan reconocer en sus alumnos la posibilidad de la existencia de estos tipos de trastorno y las respectivas administraciones les proporcionen los mecanismos para conseguir un diagnóstico fiable. Alrededor del 20% de personas mayores de 16 años están considerados analfabetos funcionales. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que la mayoría han pasado entre 11 y 13 años dentro del sistema escolar. Por consiguiente, es un dato que debería hacernos reflexionar y replantearnos las metodologías aplicadas. El sistema educativo tendría que asumir que los niños con dislexia necesitan educación y comprensión. Es más, sin esa adecuación y comprensión, la práctica docente es una batalla perdida, terreno abonado para dificultades emocionales y problemas conductuales. Adaptaciones en los exámenes para niños con dislexia. Según la Ley Orgánica 8/2013, del 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, se establecen una serie de medidas para alumnos que estén diagnosticados de dislexia, trastornos específicos del aprendizaje y TDAH. Tiempo de examen: incremento del 35% del tiempo de duración prevista para cada examen. Modelo de examen: según criterio del profesor de la materia se podrá adaptar el tipo y tamaño de letra. Evaluación: el profesor puede utilizar diferentes formatos para realizar la prueba: oral, ejercicios de respuesta múltiple, dividir el examen en 2 días, etc. Facilidades técnicas: el profesor puede realizar una exposición oral de las diferentes preguntas que componen el examen. Facilidades en las adaptaciones de los espacios: si se considera oportuno, el alumno podrá realizar el examen en un aula separada de sus compañeros. Trastornos relacionados con la dislexia. Afasia: deterioro del lenguaje ya adquirido. Las causas de este trastorno pueden deberse a traumatismo craneal, enfermedades infecciosas o degenerativas y tumores. Alexia: pérdida de la habilidad, ya adquirida, de leer. No se aprecia un deterioro del lenguaje hablado. Ataxia visual: la palabra proviene del griego y significa, sin orden. Trastorno de la coordinación oculomotora o de la interacción viso-manual provocado por una lesión cerebral. Disartria: disfunción motora de boca y lengua debida a una lesión en el sistema nervioso central. Disfasia evolutiva: los niños con disfasia evolutiva presentan un retraso importante en la adquisición del habla, debido a problemas neuropsicológicos. Disfunción del lenguaje receptivo: disfunción del sistema nervioso central relacionado con la integración de los estímulos sensoriales y de los canales sensoperceptivos. Afecta a la comprensión y a la expresión. Disgrafía: dificultad importante en el área de la escritura. Mala coordinación visomotora fina, mala formación y organización escrita. Estrefosimbolia: trastorno de la percepción visual caracterizada porque los objetos se ven invertidos, como si estuvieran reflejados en un espejo. Esperamos que esta información le haya servido de ayuda.